Deja que mi suegro coma primero, dijo mi hijo. Cuando fui, ya no quedaba comida. Mi hijo lo dijo sin siquiera voltear a verme. Me quedé parado en el umbral del comedor, sosteniendo un plato vacío entre las manos. Nadie me miró, nadie dijo nada. Solo se escuchaban los cubiertos rozando los platos, el ruido de la silla de don Ricardo arrastrándose sobre el piso, el sonido de las risas mezclado con el olor a carne guisada que yo mismo había traído del mercado esa mañana. Esperé. Primero don Ricardo, luego Valeria, luego Diego, luego los niños. Cuando fui a servirme, ya no quedaba comida. Ahí estaba yo, en mi propia casa, con el plato vacío, y nadie, absolutamente nadie, hizo el ademán de levantarse. Y en ese momento, entendí algo que había tardado demasiado en ver. No era un descuido, no era un olvido, era un mensaje. Pero lo que ellos no sabían es que esa casa nunca fue de mi hijo, nunca. Y lo que yo había guardado en silencio durante años estaba a punto de cambiar el destino de todos. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Tomás Herrera. Y esto es lo que pasó. La mañana en que me di cuenta de que era un extraño en mi propia casa, el sol apenas comenzaba a entrar por las ventanas de la sala. Llevaba 68 años caminando por este mundo, y nunca, ni en mis peores momentos, imaginé que llegaría el día en que tendría que pedir permiso para encender la televisión en mi propio comedor. Pero así estaban las cosas. Me levanté temprano, como siempre. El cuerpo ya no perdona las mañanas tardías cuando uno llega a cierta edad. Fui a la cocina, encendí la hornilla, puse el agua a calentar. Era mi ritual de 30 años. Café negro, 2 tortillas con frijoles y la radio bajita para no despertar a nadie. Una mañana como cualquier otra, o eso creía yo. Entonces apareció Diego. Mi hijo entró a la cocina sin saludar. 42 años, alto, con esa mirada que últimamente traía puesta como si el mundo le debiera algo. Abrió el refrigerador, sacó el jugo, se sirvió un vaso largo y lo bebió de pie, frente a mí, sin decir una sola palabra. «Buenos días», dije yo. Me miró de reojo. «Papá, hoy viene la familia de Valeria a comer. Necesitamos la sala libre desde temprano». No preguntó, no pidió, informó. Asentí con la cabeza y me quedé callado revolviendo el café. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y me pregunté, no por primera vez, en qué momento había cambiado todo. No había sido de golpe. Eso es lo más difícil de explicar. Cuando la traición llega de un solo movimiento, uno puede reaccionar, puede defenderse, puede gritar. Pero cuando llega poco a poco, tan suave que casi no se siente, cuando llega disfrazada de normalidad, uno la deja pasar. Una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que un día despierta y ya no reconoce su propia vida. Esa casa la compré yo, con el dinero de 40 años de trabajo, con las manos que todavía me duelen cuando cambia el clima. Con los ahorros de una vida entera que no se mide en vacaciones ni en lujos, sino en años de madrugar, de no gastar, de guardar cada peso como si fuera el último. La busqué durante meses, la pagué de contado cuando pude y la mantuve durante décadas sin pedirle ayuda a nadie. Cuando me jubilé hace 6 años, tenía la casa pagada, un ahorro de 1.200.000 pesos en el banco y la tranquilidad de quien sabe que cumplió con lo suyo. Diego se había casado con Valeria 5 años antes. Una mujer de buena familia, decían, educada, presentable. Yo nunca tuve nada en contra de ella, al principio, pero hay personas que uno conoce con el tiempo, no con el trato, y el tiempo, con Valeria, me fue enseñando cosas que al principio no quise ver. Cuando se casaron, Diego me propuso que vivieran en la casa. «Pa, es grande, somos familia, ¿para qué pagar renta?» Tenía sentido, o eso me pareció entonces. Lo que no tenía sentido
era lo que vino después. Al principio fue gradual. Valeria reorganizó la cocina porque así se aprovecha mejor el espacio. Diego cambió los muebles de la sala porque los anteriores ya se veían viejos. Pusieron candado en el cuarto que yo usaba como bodega porque los niños podían lastimarse. Pequeños cambios, cada uno con su explicación razonable, cada uno imposible de discutir sin parecer el viejo terco que no se adapta. Pero sumados, uno detrás del otro, esos pequeños cambios habían convertido mi casa en la casa de ellos. Mi cuarto era el más pequeño, el que daba al patio de atrás, donde entraba menos luz. Diego y Valeria ocupaban la recámara principal, la que yo había dormido durante 20 años, porque necesitaban más espacio para los niños. Los niños dormían en el cuarto de junto, y yo en el cuarto del fondo, con una ventana pequeña que miraba hacia la pared del vecino. No me quejé. Debí haberlo hecho, pero no lo hice. Empecé a notar otras cosas. Las decisiones de la casa se tomaban sin consultarme. Si había que llamar al plomero, Diego lo llamaba y me avisaba después. Si había que comprar algo para la cocina, Valeria lo compraba y me lo informaba como si me estuviera haciendo un favor. Si llegaban visitas, yo me enteraba cuando ya estaban tocando la puerta, y las visitas, últimamente, eran casi siempre la misma: la familia de Valeria, su madre, sus hermanas y, sobre todo, su padre, don Ricardo Cruz. Ese hombre merecía un capítulo aparte, y lo tendría. Pero lo que más me golpeaba no era lo que hacían, era lo que Diego permitía. Mi hijo, el niño que yo cargué en brazos, que llevé a la escuela, que saqué adelante solo después de que su madre murió. Ese mismo hombre miraba hacia otro lado cada vez que yo quedaba en segundo plano, como si hubiera decidido en algún momento que yo no vi que su lealtad estaba en otro lado. Una tarde me senté en el patio a tomar el fresco, uno de los pocos espacios que todavía sentía míos. Escuché a Diego hablando por teléfono adentro, sin bajar la voz. No, si el viejo no se mete en nada. Sí, aquí vive con nosotros. No, no hay problema. Es su casa, pero nosotros la manejamos. Es su casa, pero nosotros la manejamos. Me quedé quieto, con el café enfriándose entre las manos, mirando el cielo que empezaba a ponerse naranja sobre las tejas. Diego creía que la casa era mía de nombre, pero de ellos en la práctica. Que yo era el abuelo tolerado, el viejo que firmaba los papeles y se quedaba callado. Que el tiempo y la costumbre habían hecho lo que él nunca se hubiera atrevido a pedir directamente, y en eso tenía razón, en parte, pero solo en parte, porque lo que Diego nunca supo, lo que ninguno de ellos supo jamás, es que años atrás, cuando todo esto comenzó a gestarse, yo ya había tomado una decisión silenciosa, firmada ante notario, guardada en un folder café dentro de un cajón que nadie en esa casa había abierto nunca. Una decisión que cambiaba todo, pero lo que ellos creían nunca fue la verdad. Hay decisiones que uno toma en silencio, sin fanfarria, sin testigos, y que sin embargo terminan siendo las más importantes de toda una vida. La mía la tomé un martes por la tarde, en una oficina pequeña que olía a papel viejo y café recalentado, sentado frente a un hombre al que apenas conocía, escuchando palabras que no quería oír pero que necesitaba escuchar. Eso fue 5 años antes de aquella noche del jantar, 5 años antes de que mi hijo dijera, sin voltear a verme, que dejara comer primero a su suegro. Permítame llevarle hasta allá. Diego llevaba apenas unos meses de casado con Valeria cuando me habló por primera vez del tema de la casa. Fue una noche después de cenar, los dos solos en la mesa, con el ruido del televisor de fondo y el olor a jabón todavía flotando desde la cocina. «Pa, quiero hablar contigo de algo serio». Me preparé. Cuando un hijo de 40 años dice que quiere hablar de algo serio, raramente es para dar buenas noticias. Valeria y yo hemos estado pensando.
Sería bueno que la casa quedara a mi nombre. Para tener todo en orden, por si algo te pasara, ¿me entiendes? Para evitar trámites, problemas legales, ese tipo de cosas. Lo dijo con una voz tranquila, casi tierna, como si me estuviera haciendo un favor. Lo miré un momento sin contestar. ¿Y eso fue idea tuya o de Valeria?, pregunté. De los dos. Es algo lógico, pa. Tú ya tienes tu edad, y la casa debería tener todo en orden. Así no hay líos después. Así no hay líos después. Esa noche no le dije ni que sí ni que no. Le dije que lo iba a pensar. Y lo pensé. Durante días lo estuve pensando, dando vueltas a la idea, tratando de encontrarle la lógica más allá del miedo que me generaba en el estómago cada vez que la contemplaba. Fue mi vecino Gerardo quien me habló del licenciado Arturo Vega. Ese hombre sabe lo que hace, me dijo. Antes de firmar cualquier cosa, ve a verlo. No te va a cobrar un ojo de la cara y te puede ahorrar un disgusto enorme. La oficina del licenciado Vega quedaba a 12 cuadras de mi casa. Un despacho modesto, en un segundo piso al que se subía por unas escaleras de madera que crujían en cada escalón. Libros por todas partes. Un escritorio grande con papeles acomodados en pilas que parecían a punto de derrumbarse, pero que él manejaba con una precisión sorprendente. Era un hombre de unos 50 y tantos años. Delgado, con lentes de armazón oscura y una manera de hablar directa que a mí me pareció, desde el primer momento, absolutamente confiable. Lo escuché mientras yo le explicaba la situación. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, juntó las manos sobre el escritorio y me miró fijamente. Don Tomás, voy a ser muy claro con usted, porque me parece que es el tipo de hombre que prefiere la verdad, aunque duela. Así es, respondí. Si usted pone esa casa a nombre de su hijo hoy, legalmente usted deja de ser el propietario. A partir de ese momento, su hijo puede vender, hipotecar, rentar o disponer de la propiedad sin necesidad de pedirle permiso. Usted podría quedarse viviendo ahí únicamente si su hijo lo permite, y si el día de mañana su hijo decide que ya no quiere que usted esté ahí, usted no tendría herramienta legal para impedirlo. El silencio que siguió duró varios segundos. ¿Y si pongo una condición, un usufructo, algo así? El licenciado asintió lentamente. Eso es posible. El usufructo vitalicio le garantizaría a usted el derecho de vivir en la propiedad hasta su muerte, aunque el titular sea su hijo. Pero hay algo más que usted debería considerar. Abrió una carpeta, sacó una hoja y la puso sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo casado? Unos meses. ¿Conoce bien a su nuera? Dudé. Lo suficiente, creo. El licenciado me miró por encima de los lentes. Don Tomás, en mis 25 años de ejercicio he visto esta historia muchas veces. Un padre bueno, trabajador, que adquirió algo con esfuerzo. Un hijo que llega con una pareja nueva, con ideas nuevas, con presiones nuevas, y una propiedad que de repente se vuelve el centro de todo. No le estoy diciendo que su hijo sea mala persona. Lo que le estoy diciendo es que usted no conoce lo suficiente a esa pareja como para entregarle lo más valioso que tiene. Sentí un peso extraño en el pecho. No era enojo, era algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno escucha en voz de otro lo que ya sabía pero no se había atrevido a decirse a sí mismo. ¿Qué me recomienda entonces? No transfiera nada todavía, espere, observe, y si en algún momento decide proteger su patrimonio de manera formal, venga a verme. Hay maneras de hacerlo que le dan a usted seguridad absoluta sin necesidad de poner nada a nombre de nadie. Salí de esa oficina con las manos en los bolsillos y el pensamiento a 1000 por hora. Esa noche, en mi cuarto, tomé una decisión. No le diría a Diego que había ido con el abogado. No le diría que sabía lo que implicaba su petición. Simplemente le diría, con calma, que había pensado bien el asunto y que por el momento prefería dejar las cosas como estaban.
Diego no ocultó su decepción. Valeria tampoco, aunque ella nunca dijo nada directamente. Pero lo supe por la manera en que me miraba durante los días siguientes, con esa frialdad calculada de quien recibe un no y empieza a planear cómo convertirlo en sí. Volví a ver al licenciado Vega 2 semanas después, y esa vez sí firmé papeles, pero no los que mi hijo esperaba. Ese día no cambié de decisión. Cambié algo que después lo cambiaría todo. La mentira más peligrosa no es la que uno inventa, es la que uno simplemente deja de corregir. Y yo la dejé crecer durante años. Después de aquella segunda visita al licenciado Vega, regresé a casa con un folder café dentro de mi chamarra y una calma que no había sentido en semanas. Lo guardé en el cajón de abajo de mi mesita de noche, debajo de unos papeles viejos y una Biblia que nadie en esa casa hubiera abierto ni por error. Y no volví a hablar del asunto. Diego me preguntó una vez más, como al mes: «Pa, ¿ya pensaste lo de la casa?» «Ya pensé», le dije. «Por ahorita déjala como está. Ya habrá tiempo». Me miró con una expresión que intentaba parecer comprensiva, pero que tenía en los bordes un filo de frustración. «Como quieras, pa. Tú sabes». Y ahí terminó la conversación. Lo que Diego no sabía, lo que nunca imaginó, es que él mismo, sin proponérselo, me había dado la respuesta que yo necesitaba. Su insistencia, la manera en que lo pidió, la velocidad con que Valeria se puso fría cuando dije que no, todo eso me confirmó lo que el licenciado Vega me había advertido. No era una petición de orden, era una estrategia, así que la dejé creer a él lo que quería creer. Nunca le dije que la casa seguía completamente a mi nombre. Nunca le aclaré que ningún papel había cambiado. Simplemente dejé que el tiempo pasara, que los meses se convirtieran en años y que Diego fuera construyendo en su cabeza una realidad que no existía en ningún registro notarial. Y lo que ocurrió después fue algo que yo no planifiqué, pero que tampoco detuve. Diego empezó a comportarse como dueño. Primero fueron cosas pequeñas. Le decía a las visitas «mi casa» cuando hacía referencia al lugar. Nada escandaloso, lo que cualquiera podría decir sin pensar. Pero luego fue más allá. Cuando llegaron los de la compañía del gas para revisar la instalación, Diego fue quien los atendió, quien firmó el reporte, quien les dio instrucciones como si yo no estuviera presente. Cuando el vecino de al lado quiso hablar sobre el lindero del terreno, Diego le dijo que hablara con él porque él era quien manejaba la propiedad. Yo lo escuchaba, lo observaba, y no decía nada, no porque fuera cobarde, sino porque entendía que cada cosa que Diego hacía, cada decisión que tomaba sin consultarme, cada vez que firmaba algo o hablaba en nombre de la casa, era una cuerda que él mismo se estaba poniendo al cuello sin saberlo. Y yo, en silencio, tomaba nota. Valeria era más inteligente que Diego en ese sentido. Ella no decía «mi casa» tan abiertamente, pero sí hacía algo más sutil y más efectivo. Tomaba decisiones. Cambió las cortinas de la sala sin preguntarme. Contrató a una muchacha para la limpieza, pagada con dinero de Diego, claro, pero sin consultarme si yo quería a una extraña en mi casa. Reorganizó el cajón de los documentos de la cocina, donde yo guardaba recibos y facturas, y me avisó después, como si me estuviera haciendo un favor. Cada cosa que hacía era una bandera que plantaba en territorio que ella consideraba suyo, y Diego la dejaba. No solo la dejaba, sino que la respaldaba. Una tarde, yo quise pintar el cuarto del patio. Nada del otro mundo. Solo darle una mano de pintura porque la pared ya estaba descascarada y a mí me molestaba verla así. Compré la pintura, saqué las brochas, y cuando estaba empezando, apareció Diego. «Oye, pa, ¿por qué no me dijiste? Íbamos a pintar toda la casa en conjunto. Valeria ya tenía pensado un color diferente para ese cuarto. Me quedé con la brocha en la mano».
Es mi cuarto, dije, despacio. Sí, claro, pero es que ya teníamos un plan para toda la casa. No discutí. Guardé la brocha, guardé la pintura y me fui al patio a sentarme. Diego se quedó ahí, incómodo, sin saber muy bien qué hacer con lo que acababa de decir. Creo que en algún lugar de su conciencia todavía había un hilo de vergüenza, pero ese hilo era cada vez más delgado. La relación fue cambiando de textura sin que ninguno de los dos lo nombrara directamente. Ya no éramos padre e hijo viviendo en la misma casa. Éramos dos fuerzas que coexistían en un espacio que cada uno reclamaba por razones distintas. Yo por derecho, él por costumbre. Los niños, mis nietos, crecían sin saber nada de todo esto. Para ellos yo era el abuelo Tomás, el que les compraba paletas y les contaba cuentos los domingos. Me dolía pensar que el día que todo esto saliera a la luz, ellos también quedarían en medio de algo que no habían pedido. Pero lo que más me pesaba no era la situación en sí, era ver a mi hijo, verlo y recordar al niño que fue, al muchacho que llegaba de la escuela con los calcetines llenos de tierra y me abrazaba antes de quitarse los zapatos, al joven que lloró cuando murió su madre, que me buscó a mí porque no tenía a más nadie, y que yo sostuve durante años porque eso hace un padre. Eso es lo que debe hacer. Y ahora ese mismo hombre me miraba como si yo fuera un mueble viejo que todavía no habían decidido dónde poner. Había noches en que me preguntaba si me había equivocado, si debía haber hablado antes, puesto límites más claros, no dejar que las cosas llegaran hasta donde llegaron. Pero luego recordaba lo que me dijo el licenciado Vega aquella tarde en su oficina. Usted no puede controlar lo que otros deciden ser, solo puede controlar lo que usted decide proteger. Y yo había protegido lo mío. Lo que Diego y Valeria no sabían era que mientras ellos construían su versión de la realidad, yo tenía la verdadera guardada en un cajón, firmada, sellada, irrefutable. Y cuando alguien cree que algo es suyo, empieza a mostrar quién es de verdad. Hay un momento exacto en que uno deja de ser el dueño de su propia casa. No es cuando alguien cambia la cerradura, no es cuando firman un papel, es cuando uno entra a su propio comedor y siente que está interrumpiendo. Ese momento llegó con don Ricardo Cruz. Lo recuerdo perfectamente. Era un sábado por la mañana y yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché el coche estacionarse afuera. Luego voces. Luego la puerta abriéndose de par en par como si fuera la entrada de un rancho propio. Y luego él, don Ricardo Cruz, tenía 65 años, 3 menos que yo, pero se movía por el mundo como si tuviera 21 deuda pendiente con cada persona que encontrara. Era un hombre corpulento, de voz gruesa, con ese tipo de presencia que ocupa el espacio antes de que el cuerpo llegue. Comerciante exitoso, según decían. Hombre de carácter, según él mismo se encargaba de dejar claro en cada oración que pronunciaba. Entró a mi casa ese sábado, saludó a Valeria con un abrazo largo, revolvió el cabello de los niños, le dio una palmada en la espalda a Diego y luego me miró a mí. Don Tomás, dijo, con una inclinación de cabeza que era más protocolo que respeto. Don Ricardo, respondí yo, igual. Y eso fue todo. A partir de ahí, él tomó la sala. Se sentó en el sillón grande, el que yo usaba las tardes para ver las noticias. Lo hizo con la naturalidad de quien conoce su lugar, sin preguntar, sin dudar. Pidió café a Valeria, a su propia hija en mi cocina, como si estuviera en un restaurante. Y cuando Diego se sentó a su lado, los dos comenzaron a hablar de negocios, de política, de precios del mercado, con una familiaridad que excluía a todos los demás. Me quedé de pie en el pasillo un momento, mirando esa escena. Luego fui a mi cuarto. Las visitas de don Ricardo empezaron a volverse frecuentes. Primero los sábados, luego también los domingos, luego algunos viernes por la tarde. Con el tiempo
dejó de tocar la puerta, como si ya fuera su casa, siempre con ese mismo aire de autoridad natural, esa manera de hablar que no dejaba espacio para que otros intervinieran, esa costumbre de opinar sobre todo como si le hubieran pedido su parecer. Una tarde estaba yo arreglando una llave del baño que goteaba, porque en mi casa las cosas las arreglaba yo, siempre las había arreglado yo, cuando escuché a don Ricardo en la sala diciéndole a Diego que lo que ese baño necesitaba era una remodelación completa. «Esas instalaciones tienen años», dijo. «Yo conozco a un maestro albañil que trabaja bien y barato. La semana que entra le digo que venga a dar un presupuesto». Diego asintió. Nadie me preguntó. El maestro albañil vino la semana siguiente. Recorrió el baño, midió, habló con don Ricardo y con Diego. A mí me saludaron de pasada, como quien saluda al vecino que se asoma por curiosidad. Al final, don Ricardo le dijo al maestro que le mandara el presupuesto al teléfono de Diego. Esa noche le dije a Diego que quería hablar. Nos sentamos en el patio, los dos solos. «Diego, esta es mi casa. Cualquier cambio, cualquier obra, cualquier decisión sobre la propiedad me corresponde a mí, no a tu suegro, no a Valeria, a mí». Mi hijo me miró con esa expresión que había aprendido en los últimos tiempos, una mezcla de incomodidad y condescendencia, como el que escucha a un niño decir algo inconveniente en una reunión de adultos. «Pa, nadie te está quitando nada, es solo un presupuesto, si no te gusta, no se hace». «No es el presupuesto, Diego, es que don Ricardo no puede venir aquí a tomar decisiones como si esta fuera su casa». Un silencio. «Es el papá de Valeria, pa. Es familia. Familia de ella, no mía». Diego exhaló despacio. Se levantó, se metió las manos a los bolsillos. «Mira, pa, no quiero problemas. Ya hablaré con él». Nunca habló con él. Las semanas siguientes, don Ricardo siguió viniendo con la misma frecuencia y la misma actitud. Si acaso, me pareció que llegaba con más confianza que antes, como si la conversación que Diego supuestamente iba a tener hubiera tenido el efecto contrario. Como si alguien le hubiera contado que el viejo se había quejado, y él hubiera decidido responder a su manera. Empezó a traer cosas a la casa. Una vez llegó con una pantalla grande en una caja, diciéndole a Diego que la anterior ya estaba vieja. La instalaron en la sala, mientras yo estaba en el patio. Nadie me dijo nada hasta que la vi prendida al llegar a cenar. Otra vez llegó con especias y chiles y se metió a mi cocina a preparar una salsa, siguiendo sus propias recetas, usando mis ollas, mi estufa, mi espacio, como si yo no existiera. Valeria lo ayudaba riendo, y los niños corrían alrededor emocionados porque el abuelo materno había llegado. Yo me senté en la mesa y esperé. Me sirvieron al final. Fue la primera vez que me quedé con menos de lo que había en la olla. No porque no hubiera alcanzado, sino porque cuando llegó mi turno ya todos se habían servido 2 veces y lo que quedaba era apenas un fondo. No dije nada, pero algo dentro de mí empezó a moverse. Un pensamiento lento y frío que comenzó a tomar forma en esos días. No era enojo, era algo más parecido a la claridad. La clase de claridad que llega cuando uno ya ha esperado suficiente y de repente ve todo con una precisión que antes no tenía. Diego ya no era mi hijo que vivía en mi casa. Era el marido de Valeria que toleraba mi presencia en la suya, y don Ricardo no era una visita. Era el verdadero hombre de esa casa, el que tomaba decisiones, el que ponía las reglas, el que llegaba con la seguridad de quien sabe que nadie lo va a contradecir. Todos habían olvidado algo fundamental, o quizás nunca lo supieron, pero lo que hicieron esa noche cruzó todos los límites. Hay humillaciones que duelen en el momento, y hay humillaciones que uno entiende después, cuando ya está solo y en silencio, y de repente el peso de lo que ocurrió cae completo sobre el pecho como una losa. La de esa noche fue de las segundas, fue un jueves.
Lo recuerdo porque los jueves yo solía ir al mercado temprano antes de que llegara la gente y el calor a comprar lo que hacía falta para la semana. Esa mañana salí como siempre. Caminé las 6 cuadras hasta el mercado de la colonia y regresé con 2 bolsas pesadas. Carne de res, chiles anchos, jitomates, cebolla, ajo, hierbas. Los ingredientes para un guiso que yo había preparado toda mi vida, el mismo que me enseñó mi madre cuando yo tenía 12 años y que olía, cuando se cocinaba despacio, a algo que no tiene nombre, pero que uno reconoce inmediatamente como hogar. Puse todo a fuego lento desde la mañana. Estuve en la cocina durante horas, moviendo la olla, ajustando la sal, dejando que la carne soltara todo lo que tenía. Era un trabajo paciente, de los que ya pocos hacen, de los que requieren tiempo y presencia, y una especie de respeto hacia lo que se está preparando. A mediodía, Valeria entró a la cocina, miró la olla y dijo que olía bien. No ofreció ayuda, solo lo dijo, y se fue. Diego llegó a las 2 de la tarde. Entró saludando en voz alta, con esa energía que traía cuando estaba de buen humor, y fue directo a la cocina a destapar la olla. «Está bueno, pa. Oye, hoy viene el papá de Valeria a comer. Ya le avisé», lo dijo mientras se servía un vaso de agua, sin voltear. «¿Ya le avisaste a quién?», pregunté. «A don Ricardo. Ya le dije que había comida», respiré. «Diego, esa carne la compré yo, con mi dinero, para nosotros». «Pues somos nosotros, pa. Es familia». No respondí. Volteé la carne en la olla y me quedé callado. Don Ricardo llegó a las 3. Como siempre, sin tocar, abriendo la puerta con la familiaridad de quien tiene llave, aunque no la tenga. Traía a su esposa esa tarde, la señora Consuelo, una mujer callada que sonreía mucho y hablaba poco, y que miraba la casa con esos ojos de quien está tasando sin que le hayan pedido que lo haga. Me saludaron. Les respondí. La mesa se fue llenando. Don Ricardo en la cabecera, en mi lugar, el lugar donde yo me había sentado durante 30 años. Su esposa a un lado, Valeria al otro, los niños entre medio, Diego frente a su suegro. Yo me quedé de pie junto a la cocina un momento, observando cómo se acomodaban todos con la naturalidad de quien repite una escena conocida. Me senté en el único lugar que quedaba libre, el extremo de la mesa, junto a la pared, el lugar que en cualquier otra familia hubiera sido para el invitado de última hora. Empezaron a servirse. Don Ricardo fue primero, se sirvió abundante, con esa determinación de quien come sin culpa y sin medida. Luego la señora Consuelo, luego Valeria, luego los niños, luego Diego. Yo esperé, no porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque en algún momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, se había establecido ese orden. Y yo lo había permitido demasiadas veces como para romperlo ahora sin que pareciera una escena. La conversación en la mesa era animada. Don Ricardo hablaba de un negocio, de un terreno que había visto en las afueras de la ciudad, de los precios del metro cuadrado, de las oportunidades que había que saber ver. Diego asentía, hacía preguntas, reía en los momentos adecuados. Valeria servía más tortillas cuando se acababan, los niños pedían refresco, nadie me preguntó nada. Estuve sentado en esa silla durante 20 minutos, escuchando una conversación en la que no existía, esperando que alguien se acordara de que el hombre que había comprado esa carne, que la había cocinado durante 4 horas, que había caminado hasta el mercado con sus rodillas cansadas, todavía no había comido. Nadie se acordó. Cuando finalmente me levanté a servirme, la olla estaba raspada. Un fondo oscuro, unas hebras de carne pegadas al metal, el aceite separado del caldillo. Nada más. Me quedé parado frente a la estufa con el cucharón en la mano y la olla vacía enfrente,
Detrás de mí, la conversación seguía. Las risas seguían. El ruido de los cubiertos seguía. Nadie notó que me había levantado. Nadie notó que estaba parado ahí. Nadie notó nada. Puse el cucharón sobre la estufa muy despacio, sin hacer ruido. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, en el silencio de ese cuarto pequeño que daba al patio de atrás, con el estómago vacío y algo más vacío todavía en algún lugar que no era el estómago. No lloré. Ya había pasado la edad de llorar por cosas que podían resolverse de otra manera, pero sí me quedé quieto durante mucho tiempo, mirando el piso, escuchando, apagada por la pared, la risa de don Ricardo, la voz de Diego, el ruido de los platos cuando los juntaban para llevarlos al fregadero. Y en ese silencio, algo que había estado moviéndose lentamente dentro de mí durante meses, terminó de acomodarse en su lugar. No era tristeza, no era vergüenza, era una decisión, clara, fría, definitiva. Esa noche, mientras ellos terminaban de comer lo que yo había comprado y cocinado, mientras don Ricardo pedía café y Diego lo servía y Valeria recogía la mesa sin pensar ni por un momento en asomarse a mi cuarto, yo ya estaba pensando en el licenciado Vega, en la carpeta café que tenía guardada en el cajón, en todo lo que ese papel significaba y que ninguno de ellos sabía, y en lo que iba a pasar cuando llegara el momento de usarlo. Ese día no me dejaron comer, y decidí que ellos no volverían a vivir ahí. El día siguiente amaneció igual que todos los demás, el sol entrando por la ventana pequeña, el ruido de la calle comenzando despacio, el olor a café que alguien había puesto a hervir en la cocina. Todo igual, todo exactamente igual. Solo yo era diferente. Hay una transformación que nadie ve porque ocurre por dentro. No cambia la cara, no cambia la voz, no cambia la manera de caminar, ni de saludar, ni de sentarse a la mesa. Pero algo en el centro de uno se reorganiza, como cuando se acomodan las piezas de una cerradura y de repente todo encaja, y el mecanismo queda listo para girar. Eso fue lo que pasó en mí esa mañana. Me levanté, me vestí, desayuné solo en la cocina con lo que había y salí a caminar. Necesitaba aire y necesitaba pensar con claridad, sin paredes alrededor, sin voces de fondo, sin el ruido constante de una casa que ya no sentía mía, aunque lo fuera en todos los papeles que importaban. Caminé durante casi una hora, por las calles de la colonia que conocía de memoria, por las banquetas donde había caminado con Diego cuando era niño, por el parque donde su madre y yo nos sentábamos los domingos antes de que ella se enfermara. Caminé y pensé y fui ordenando todo en mi cabeza con la precisión de quien lleva mucho tiempo esperando este momento sin saberlo. Cuando regresé a casa, Diego ya se había ido al trabajo. Valeria estaba en su cuarto con los niños. La casa estaba en ese silencio de media mañana que a veces se sentía como una tregua. Fui a mi cuarto, abrí el cajón de abajo de la mesita de noche y saqué la carpeta café. La abrí sobre la cama y revisé cada hoja con calma. Todo estaba ahí. La propiedad a mi nombre, sin modificaciones, sin transferencias. Y además, todo lo que habíamos preparado en aquella segunda visita al licenciado. Todo estaba protegido legalmente desde hacía años sin que nadie lo supiera. Guardé la carpeta. Esa tarde llamé al licenciado Vega. Me contestó al segundo timbrazo con esa voz directa que yo ya conocía. «Don Tomás, ¿cuánto tiempo?» «Licenciado, necesito verlo». Una pausa breve. «¿Mañana a las 10 le queda bien?» «Perfecto». Al día siguiente llegué puntual a su oficina. Las escaleras crujieron igual que siempre. El olor a papel y café seguía siendo el mismo. Él me esperaba con 2 tazas sobre el escritorio y la misma mirada directa de siempre. Le expliqué todo. La situación de los últimos meses, don Ricardo, la cena, el plato vacío.
el orden que se había instalado en mi propia casa sin que nadie me hubiera pedido permiso para instalarlo. El licenciado escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, bebió un sorbo de café y me miró. ¿Está listo para dar el siguiente paso? Sí, respondí. Pero quiero hacerlo bien, sin apuros, sin errores. Asintió. Entonces, hagámoslo así. Lo que construimos en esa oficina durante las siguientes 2 semanas no fue solo un plan legal, fue una arquitectura, una estructura silenciosa e invisible que iba a soportar el peso de todo lo que venía sin quebrarse. El licenciado revisó cada documento, verificó cada detalle, anticipó cada argumento que Diego o cualquier abogado que él contratara pudiera usar en el futuro. La casa seguía a mi nombre. Eso era el fundamento, inamovible, irrefutable. Y había algo más, protegido desde aquella segunda visita que yo nunca le mencioné a nadie. Mis ahorros. 1.200.000 pesos que estaban resguardados de manera que ni Diego ni Valeria ni nadie más podía tocar. El beneficiario no era mi hijo. Eran mis nietos, directamente, sin pasar por Diego, sin pasar por Valeria. Diego no tenía acceso, Diego no tenía control, Diego no tenía nada sobre ese dinero excepto la fantasía de que algún día sería suyo. Ahora solo faltaba resolver lo de la casa. Y para eso, el licenciado me explicó con claridad el procedimiento que correspondía. Como propietario absoluto y único titular de la escritura, yo tenía pleno derecho de solicitar que los ocupantes desocuparan el inmueble, siguiendo los tiempos y formas que marca la ley. No era un capricho, era un derecho, y con la documentación en orden, el proceso tenía a su favor algo que pocas personas en mi situación tienen: la verdad de los papeles. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Usted tiene todo a su favor, don Tomás. La escritura es clara. No hay ninguna cesión de derechos, no hay ningún contrato de arrendamiento formal. El proceso puede avanzar con rapidez si todo se maneja correctamente desde el inicio. Regresé a casa esa tarde con todo claro en la cabeza y empecé a hacer algo que ninguno de ellos esperaba de mí. Empecé a ser amable, no de manera exagerada, no de manera que levantara sospechas, solo amable, tranquilo, el viejo apacible que parecía haber aceptado su lugar. Saludaba a don Ricardo cuando llegaba sin el gesto tenso de antes. Le preguntaba a Valeria si necesitaba algo de la tienda cuando salía. Le decía a Diego que la comida había estado buena, que los niños se veían contentos, que todo estaba bien. Diego, que me conocía menos de lo que creía, lo interpretó como rendición. Vi en sus ojos más de una vez esa relajación cómoda del que cree que el problema se resolvió solo, que el viejo finalmente entendió cómo eran las cosas, que ya no habría conflictos, se equivocaba. Mientras ellos vivían tranquilos, yo estaba firmando papeles. Mientras don Ricardo llegaba los sábados a sentarse en mi sillón, yo estaba coordinando fechas con el licenciado. Mientras Valeria reorganizaba mis cajones y Diego hablaba por teléfono de su casa, yo tenía en mi bolsillo algo que ninguno de ellos imaginaba: una fecha, porque mientras ellos celebraban, yo ya había decidido cómo iba a terminar todo. Dicen que la mejor trampa es la que el otro no reconoce como trampa, la que parece una invitación, la que llega envuelta en algo familiar, en algo cálido, en algo que no levanta ninguna alarma porque se parece demasiado a las cosas buenas. Yo lo sabía, y por eso lo hice así. Era un viernes por la mañana cuando le dije a Diego que quería organizar una cena familiar, le dije, de esas que ya no hacíamos, con buena comida, con calma, con todos juntos. Diego me miró con esa expresión de quien no sabe si alegrarse o desconfiar, y finalmente se inclinó por lo primero porque era más cómodo. «Qué bueno, pa. Ya era hora de que hiciéramos algo así».
¿Crees que don Ricardo y la señora Consuelo podrían venir? Pregunté con la naturalidad más perfecta que pude construir. Diego levantó las cejas, sorprendido. Claro, seguro que sí. ¿De verdad los quieres invitar? Son familia de Valeria, dije. Y yo quiero que esto sea una cena de familia. Me dio una palmada en el hombro, esa palmada condescendiente de quien cree que el viejo finalmente ha madurado, que ha soltado sus rencores, que ha aceptado el nuevo orden de las cosas, la palmada de quien no sabe que está poniendo la mano sobre el hombro de alguien que ya decidió todo. Qué bien, pa, yo les aviso. La cena quedó para el sábado siguiente, 7 de la noche. Pasé esa semana preparando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la comida. Fui al mercado, compré lo mejor que había, no escatimé en nada, carne de primera, chiles, especias, frutas para el postre, un pastel que encargué en una panadería del barrio. Si iba a ser la última cena en esa casa para algunos de los presentes, quería que fuera memorable por razones que ellos todavía no podían imaginar. Por otro lado, coordiné los últimos detalles con el licenciado Vega. El jueves anterior a la cena, nos reunimos una hora en su oficina. Revisamos todo por última vez. Los documentos estaban en orden. El proceso estaba iniciado formalmente desde hacía 2 semanas. Lo que iba a ocurrir el sábado por la noche no era un impulso ni una reacción emocional. Era el último paso de un plan que había comenzado 5 años atrás en esa misma oficina que olía a papel viejo y café recalentado. El licenciado me extendió la mano antes de que yo saliera. ¿Está seguro, don Tomás? Lo miré. Llevo 68 años siendo seguro de muy pocas cosas, licenciado. Esta es una de ellas. El sábado amaneció con un cielo despejado y un aire fresco, que en la colonia duraba solo hasta las 9 de la mañana antes de que el calor lo borrara todo. Me levanté temprano, como siempre, y empecé a cocinar. Estuve en la cocina durante horas, solo, con la radio bajita y el ritual de toda una vida, el cuchillo sobre la tabla, el ajo dorándose despacio, el olor que fue llenando la casa de a poco, colándose por los pasillos, llegando a los cuartos. En algún momento escuché a los niños despertarse y preguntar qué era ese olor. Escuché a Valeria decirles que el abuelo estaba cocinando. El abuelo estaba cocinando, sí, y más cosas, además de eso. A las 5 de la tarde, Diego se asomó a la cocina. «Huele increíble, pa. ¿Necesitas algo?» «No», dije. «Está todo bajo control». Me miró un momento, con algo en los ojos que no supe leer del todo. Quizás una chispa de culpa, quizás solo curiosidad. Luego asintió y se fue. Don Ricardo y la señora Consuelo llegaron a las 7 en punto. Don Ricardo venía de buen humor, con una botella de refresco en la mano y esa energía de quien llega a un lugar donde sabe que será bien recibido. Me saludó con más calidez que de costumbre, como si mi invitación hubiera roto algo entre nosotros y ahora fuéramos, de alguna manera, aliados. «Don Tomás, qué gusto. Esto es lo que hace falta, que la familia se junte». «Tiene razón, don Ricardo», respondí. «Hay que aprovechar los momentos juntos. Nunca se sabe cuándo va a ser el último». Lo dije con una sonrisa tranquila. Él lo tomó como filosofía de viejo, no como lo que era. Nos sentamos a la mesa. Esta vez no hubo orden de preferencia, no hubo jerarquías explícitas. Yo serví la comida yo mismo, plato por plato, comenzando por los niños, siguiendo por los adultos, sirviendo a todos con la misma generosidad, sin prisa, sin gestos que delataran nada. Don Ricardo comió con apetito y elogió la sazón. Valeria dijo que hacía mucho que no comían así. Diego estuvo callado buena parte de la cena, pero tranquilo, con esa relajación de quien cree que el mundo está en orden. La conversación fue ligera. Los niños contaron cosas de la escuela. Don Ricardo habló de un viaje que estaba planeando. La señora Consuelo preguntó por la receta del guiso.
Yo respondí todo con paciencia, con calma, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder porque ya tomó su decisión. Después del postre, mientras Valeria servía café, Diego se recostó en su silla con ese gesto de satisfacción completa y me miró. Estuvo muy bueno todo, pa. En serio, hay que hacer esto más seguido. Asentí. Sí, dije, hay que hacer esto más seguido. Luego miré la mesa. Los platos casi vacíos, las tazas de café, los niños adormilados en sus sillas, don Ricardo contento, Valeria recogiendo con movimientos tranquilos, una escena perfectamente doméstica, perfectamente normal. La última escena normal que iban a tener en mucho tiempo, porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni Diego con toda su confianza, ni don Ricardo con toda su autoridad, ni Valeria con toda su inteligencia habían logrado ver, era que debajo de esa cena, debajo de la comida y el café y la conversación ligera, había algo más, una estructura, un plan. Un sobre con documentos que yo tenía en mi cuarto, sobre la mesita de noche, esperando el momento exacto. Ese momento era ahora. Me levanté de la mesa despacio, fui a mi cuarto, tomé el sobre, regresé al comedor, me paré en la cabecera de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, todos me miraron. Pero esa no era una cena, era una sentencia. Hay silencios que pesan más que los gritos. El que se instaló en ese comedor cuando me paré en la cabecera de la mesa con el sobre en la mano fue de esos. El tipo de silencio que uno siente en el pecho antes de entender por qué. Todos me miraban. Era una sensación extraña. Llevaba meses siendo invisible en esa casa. Meses siendo el fondo del cuadro, el mueble que nadie mira porque siempre ha estado ahí. Y de pronto, sin levantar la voz, sin hacer ningún gesto dramático, con solo pararme y sostener ese sobre con las dos manos, había recuperado algo que creí que iba a costarme mucho más trabajo recuperar, la atención de todos. Quiero agradecerles que hayan venido esta noche, dije. Mi voz sonó tranquila, más tranquila de lo que yo mismo esperaba. Ha sido una buena cena. Y me alegra que estemos todos juntos, porque lo que tengo que decir les concierne a todos. Diego frunció el ceño levemente. Valeria dejó la taza de café sobre la mesa con un movimiento lento. Don Ricardo cruzó los brazos con esa postura suya de hombre que está a punto de opinar, pero algo en mi tono lo detuvo antes de que abriera la boca. Esta casa, dije, fue adquirida con 40 años de trabajo. Con sacrificio, con decisiones que nadie más tomó por mí. La busqué, la pagué de contado, la mantuve y la tengo a mi nombre desde el primer día hasta el día de hoy. Diego abrió la boca. ¡Pa! Todos sabemos eso. Déjame terminar. Lo dije sin dureza, pero con una firmeza que no dejaba espacio para negociación. Diego cerró la boca. Saqué los documentos del sobre, los puse sobre la mesa con cuidado, uno junto al otro, como cartas de una baraja que yo había estado guardando durante años y que finalmente llegaba el momento de mostrar. Esta es la escritura de la propiedad, dije señalando el primer documento, a nombre de Tomás Herrera, sin cambios, sin transferencias, sin ninguna modificación desde el día en que la firmé hace ya más de 30 años. Diego, tú me pediste que te la pusiera a tu nombre hace 5 años. Yo te dije que lo iba a pensar, y lo pensé muy bien. El silencio se volvió más denso. Vi cómo el color cambiaba en la cara de mi hijo, no de golpe. Despacio, como cuando la luz mengua al final de la tarde y uno no nota el momento exacto en que empieza a oscurecer. Esta casa, continué, nunca estuvo a tu nombre, Diego, nunca. Lo que tú creíste durante todos estos años fue una suposición que nadie te corrigió. Pero una suposición no tiene valor legal, no tiene valor de ningún tipo. Esta propiedad es mía, solo mía, y siempre lo fue. Don Ricardo descruzó los brazos. Se inclinó ligeramente hacia adelante.
Un momento, dijo con esa voz grave que usaba cuando quería establecer autoridad. ¿Qué está queriendo decir exactamente? Lo miré. Lo que estoy queriendo decir, don Ricardo, es exactamente lo que escuchó, sin más ni menos. Valeria tenía los ojos fijos en los documentos. Yo podía ver cómo su mente trabajaba, cómo iba conectando cosas, cómo la inteligencia que siempre había usado en mi contra estaba ahora procesando información que no le gustaba. Diego, dijo ella en voz baja. Diego. Mi hijo no le respondió. Estaba mirando los papeles sobre la mesa con una expresión que yo nunca le había visto. No era enojo todavía, era confusión. La confusión de quien acaba de descubrir que el piso sobre el que lleva años caminando no era tan sólido como creía. Pa, empezó. Déjame terminar, repetí. Hay algo más. Saqué el segundo documento. Este era más grueso, más páginas, más sellos, más firmas. Mis ahorros, 1.200.000 pesos, protegidos legalmente desde hace años. El beneficiario no eres tú, Diego. Son tus hijos, mis nietos, directamente, sin pasar por ti, sin pasar por Valeria. Tú no tienes acceso, tú no tienes control. Ese dinero no existe para ti. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue el silencio de algo rompiéndose. Diego se levantó de la silla de golpe. No, eso no puede ser. Eso no es justo, dijo, levantando la voz por primera vez en toda la noche. Se movió hacia la mesa, intentó encontrar las palabras, intentó encontrar una salida. Pa, esto no está bien. Tú no puedes simplemente... Ya está hecho, Diego. Intentó discutir. Intentó encontrar el argumento que lo respaldara, pero no tenía nada, ningún papel, ningún derecho, ninguna herramienta legal que lo sostuviera, solo la costumbre, solo la suposición, solo los años de creer algo que nunca fue verdad. Y eso, ante una escritura firmada y sellada, no valía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me dejaste sin comer en mi propia casa, dije. No lo dije con odio. No lo dije queriendo que doliera más de lo necesario. Lo dije porque era la verdad más simple y más completa que podía ofrecer. Porque esa noche del jantar, con el plato vacío en las manos y las risas de fondo, algo se había terminado de romper en mí, y lo que se rompe de cierta manera ya no se pega igual. Don Ricardo se puso de pie. Mire, don Tomás, entiendo que hay cosas que no han estado bien, pero esto es una exageración. Somos familia. Esto se puede hablar. Lo miré con la calma de quien ya no tiene nada que negociar. Con todo respeto, don Ricardo, usted no es mi familia. Usted es el suegro de mi hijo, y durante meses se sentó en mi sillón, comió en mi mesa, tomó decisiones en mi casa, y en ningún momento tuvo la consideración de tratarme como lo que soy, el dueño de este lugar. Así que con el mismo respeto, le digo que lo que ocurra entre mi hijo y yo no le corresponde a usted. Don Ricardo abrió la boca, la cerró. Era, quizás, la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba así, y él no encontraba respuesta inmediata. Valeria tenía los ojos brillantes, no de llanto, de rabia contenida. ¿Y nosotros qué se supone que hagamos?, preguntó. ¿A dónde vamos? La miré. Luego miré a Diego. Luego a don Ricardo. Los miré a todos, uno por uno, con la misma calma con la que había cocinado esa mañana, con la que había servido cada plato, con la que había esperado durante meses este momento exacto. Y dije, mañana por la mañana quiero esta casa vacía. El silencio que cayó después de esas palabras fue total, absoluto, del tipo que uno no olvida. Diego me miraba como si me viera por primera vez, y quizás era cierto, quizás nunca me había visto de verdad. Quizás había cometido el error que cometen muchos hijos, confundir la paciencia de un padre con debilidad, confundir el silencio con aceptación, confundir la edad con incapacidad. «Pa», dijo, y su voz sonó diferente.
más pequeña, más parecida a la del niño que fue. ¿De verdad vas a hacer esto? Lo miré a los ojos, y en esos ojos encontré algo que no esperaba encontrar. No solo confusión, no solo miedo. Había algo más al fondo, algo que reconocí porque lo había visto antes, muchos años atrás, cuando era un muchacho que acababa de perder a su madre y no sabía cómo seguir. Vergüenza. Mi hijo tenía vergüenza, y eso, más que cualquier otra cosa de esa noche, fue lo que más me costó sostener. Sí, Diego, respondí, lo voy a hacer, porque esta casa es mía y porque me lo gané. Pero quiero que sepas algo más, y esto sí te lo digo como tu padre, y no como el dueño de esta propiedad. Hice una pausa. Nunca dejé de quererte, ni un solo día, pero el amor de un padre no es un cheque en blanco, no es una licencia para tratar a alguien como si no existiera. Te di todo lo que tuve, Diego, todo. Y lo único que te pedí, sin palabras, sin exigirlo, fue un poco de respeto. Solo eso. El comedor estaba completamente en silencio. Don Ricardo se había sentado de nuevo, como si las piernas no le sostuvieran ya la postura de antes. La señora Consuelo miraba el mantel. Los niños, que habían estado adormilados, estaban ahora completamente despiertos y quietos, con esa sensibilidad extraña que tienen los niños para percibir cuando algo en el mundo de los adultos ha cambiado de manera irreversible. Valeria recogió su bolsa de la silla, no dijo nada más. Tomó a los niños de la mano y los llevó al cuarto. Don Ricardo y la señora Consuelo se pusieron los abrigos en silencio y salieron sin despedirse. Los escuché bajar la banqueta, escuché el coche arrancar, escuché cómo el ruido del motor se alejaba calle abajo hasta desaparecer. Diego se quedó solo conmigo en el comedor. Estuvimos así un momento largo, los dos de pie, con los documentos sobre la mesa entre nosotros, con el resto de los platos todavía sin recoger, con el olor de la cena todavía flotando en el aire. ¿Qué voy a decirles a mis hijos?, preguntó finalmente. Su voz era apenas un hilo. La verdad, dije, que su abuelo los quiere, que su abuelo siempre los va a querer, y que el dinero que dejé guardado para ellos va a estar ahí cuando lo necesiten, que eso nadie se los va a quitar. Diego asintió sin decir nada. Luego se fue al cuarto donde estaban Valeria y los niños, y yo me quedé solo en el comedor, con los documentos sobre la mesa y la casa en silencio a mi alrededor. Mi casa, en silencio, mía. Me senté en la cabecera, en el lugar que siempre debió ser mío, y que esta noche había recuperado sin peleas, sin gritos, sin nada que no fueran papeles firmados y palabras dichas con la voz tranquila de quien sabe que tiene razón. Miré los platos, la mesa todavía puesta, el pastel del que nadie había pedido un segundo trozo porque la noche había tomado un camino que nadie anticipó. Corté un pedazo. Me lo comí solo, en silencio, en mi comedor, en mi casa, con la serenidad completa de quien finalmente está exactamente donde debe estar. Y pensé en aquella otra noche, en el plato vacío, en el cucharón sobre la estufa, en las risas de fondo mientras yo me sentaba solo en el borde de la cama con el estómago vacío. Pensé en todo eso, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ningún peso. Ese día me dejaron sin comida, pero hoy fui yo quien decidió quién se queda y quién se va.